Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 30. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstola a fuego. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado, e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod, y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré esta tropa? ¿Podréla alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese, y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos, y 2 hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y dejóme mi amo hoy ha 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Sereti, y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y díjole David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Llevólo pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante decían, esta es la presa de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludóles con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. A los que estaban en Betel, y en Ramot al mediodía, y a los que estaban en Jatir,
y a los que estaban en Aroer, y en Sifmot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Cineo, y a los que estaban en Horma, y a los que estaban en Corazán, y a los que estaban en Atac, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Comentario de Matthew Henry. 1 Samuel capítulo 30, versos 1 a 6. Cuando vamos al extranjero en el camino de nuestro deber, podemos esperar cómodamente que Dios va a cuidar de nuestras familias en nuestra ausencia, pero no de otra manera. Si cuando volvamos de un viaje, nos encontramos con nuestra morada en paz, y no arrasó, como David aquí encontró su, dejar que el Señor sea alabado por ello. Los hombres de David murmuraron contra él. Gran fe debe esperar que tales juicios severos. Pero, observar, que David fue llevado por tanto baja, solo poco antes de ser elevado al trono. Cuando las cosas están en el peor de los casos con la Iglesia y el pueblo de Dios, entonces empiezan a mejorar. David se fortaleció en Jehová su Dios. Sus hombres estaban preocupados por su pérdida, el alma del pueblo estaba amargado, su propio descontento y la impaciencia añaden a la aflicción y la miseria. Pero David llevaba mejor, aunque no tenía más razón que cualquiera de ellos para lamentarlo. Le dieron libertad a sus pasiones, sino que puso su gracia para trabajar, y si bien desanimados entre sí, que, mediante el fomento de sí mismo en Dios, mantiene su espíritu en calma. Aquellos que han tomado al Señor su Dios, pueden tomar el aliento de Él en los peores momentos. Versos 7 a 15. Si en todos nuestros caminos, incluso cuando, como en este caso, no puede haber duda de que son justos, nos reconocemos a Dios, podemos esperar que Él dirigirá nuestros pasos. ¿Cómo lo hizo los de David? David, en la ternura de sus hombres, sería de ninguna manera instar los superiores a sus fuerzas. El hijo de David considera por lo tanto los marcos de sus seguidores, que no son todos iguales fuerte y vigoroso en sus búsquedas espirituales y conflictos, pero, cuando somos débiles, no es bondadoso, nay más, allí es fuerte. 2 Corintios 12 versos 9 y 10. Un pobre muchacho egipcio, apenas con vida, se hizo el medio de una gran cantidad de bien a David. Justamente tenía Pravedensacen de este pobre siervo, que fue vilmente utilizado por su maestro, un instrumento para la destrucción de los amalecitas. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Esos son indignos del nombre de los verdaderos hijos de Israel. Quien encerró su compasión por las personas en peligro. Ni deberíamos hacer una lesión ni negar un favor a cualquier hombre, un momento u otro, pueden estar en el poder de los más bajos de regresar un favor o una lesión, versos 16 a 20. Los pecadores están más cercano a la ruina, cuando lloran, la paz y la seguridad, y poner al día el mal lejos de ellos. Tampoco, ninguna cosa dará a nuestros enemigos espirituales más ventaja que la sensualidad y la indulgencia. Comer y beber, y el baile, han sido la forma suave y agradable en el que muchos han bajado a la compañía de los muertos. El botín fue recuperado y llevado a pagado, nada se pierde, pero una gran cantidad adquirida. Versos 21 a 31. Lo que Dios nos da. Diseña debemos hacer el bien con él. En la distribución del botín, David era justo y amable. Esos son los hombres de Biliel en efecto, que se deleitan en poner dificultades a sus hermanos, y no me importa quién está muerto de hambre, para que puedan ser alimentados al máximo. David era generoso y amable con todos sus amigos. Aquellos que consideran al Señor como el dador de lo que les sobra, se deshará de ella con justicia y liberalidad. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.